Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Arturo Bordas Rojas y hoy voy a dar comienzo con lo que viene siendo la exposición de la química inorgánica. Consiguiente, a esto voy a hablarle un poco sobre los principios de las químicas, su área de estudio y un poco de historia. La química inorgánica. La química inorgánica. Un poco de concepto. La química inorgánica trata de la estructura y las propiedades de los compuestos sin carbono. Bueno, a excepción de unos cuantos compuestos simples que contienen carbono. Esta tiene la estructura típica de las sustancias inorgánicas, o bueno, que se ha incluido a la química inorgánica por razones históricas. Las grandes áreas que abarca este tema tienen sido sus propiedades, ya variedad de propiedades, consciente de la síntesis, la estructura del átomo, también está el enlace el cual se unen o se separan diferentes compuestos y vienen siendo las relaciones de los compuestos, igual. La composición de diferentes elementos de todo eso. Bueno, ¿cómo comenzó la química? Hasta donde sabíamos, antes no se le decía con ese nombre, ¿no? Que es química, sino se le conocía como la alquimia. No es hasta el siglo XVIII cuando Lavoisier propone la ley de la conservación de la masa. Da ese gran aporte y el cual es donde se da la revolución de la química. Y en la siguiente época es cuando nace el símbolo químico con Berzelius. Y ahí en esa misma época es donde ya se empiezan a distinguir, se empieza a separar lo que, o a diferenciar entre la química orgánica y la química inorgánica. En esta época es donde ya se separó, se dividió. Aunque en sí la química orgánica e inorgánica trabajan juntas en varias áreas, en la medicina, en la industria, trabajan juntas mayormente. Ahora, consiguiendo con esto, en esa misma época es cuando Dalton da el primer modelo del átomo. Y también tenemos que recordar que en la misma época es donde Mendeleev nos da la tabla periódica. Ahora todos pensamos que la química inorgánica se quedó en esa época. Pues no, la química inorgánica sigue dando aporte en lo que viene siendo la química, en la química nuclear y en grandes avances tecnológicos. Bueno, y ahora voy a hablarles un poco sobre la acidez, los ácidos. Bueno, ¿qué, ¿qué es la acidez? ¿Qué es un ácido? Bueno, la acidez es la cualidad de un ácido. Pueden presentar características tales como sabor agrio, y esta consiguiente, en forma química, podríamos decir que liberan de hidrógeno y para diferenciar de un ácido, con un neutro podemos entender que tienen que ser menor de 7. Ahí se puede medir, obviamente. En otras palabras, también la acidez es la capacidad que tiene una sustancia de producir iones de hidrógeno al interactuar con el agua. También podemos decir que es una sustancia eléctricamente neutra que en disolución acuosa se disocia con la formación de los protones. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo podemos saber cómo saber si es un ácido, una base, un neutro? ¿Cómo eso? ¿Cómo lo podemos saber? Dirán muchos. Bueno, para ello existen variedades de métodos para medir el pH. El ácido se viene en la medición de lo que es el pH y esta se divide en dos. Como podemos observar, están los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos indican el carácter de la solución o base. En esta podemos encontrar lo que viene siendo el papel del tornasol y bueno, las soluciones indicadores del pH. Bueno, los cuantitativos señalan la cantidad específica del pH, un poco más numérica, el cual encontramos lo que viene siendo el papel indicador universal y el potenciómetro. Ahora, explicarle sobre todo la forma de para medir el ácido, las bases, todo tomaría mucho tiempo, porque hay variedad. Así que voy a hablar sobre el papel tornasol. El papel tornasol, como ustedes pueden presenciar en las imágenes, son cuentas de papeles, los cuales
se le puede introducir a las soluciones y dependiendo del color que se tiñe, el color que torna tenemos un parámetro donde podemos encontrar el color y así identificar el número del pH del ácido o en todo caso si es base o neutro. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Hoy les voy a explicar sobre lo que es la basicidad. La basicidad en el campo de la química es la cualidad de una sustancia de ser una base. Una base es una sustancia que puede aceptar iones de hidrógeno en agua y puede neutralizar un ácido. La alcalinidad, que se mide a una escala de pH, ya que el pH es el número que indica el grado de acidez o el grado de acidez o basicidad o base de una solución acuosa, ya que puede ser la cola, el agua, agua de lluvia o agua de sal. La basicidad en sí es la capacidad de neutralizar, es un ácido neutralizante de sustancias químicas en soluciones acuosas. Y ahora les voy a explicar sobre lo que es una sustancia ácida. Les voy a dar claros ejemplos que lo principal lo que les caracteriza a estas sustancias ácidas son que tienen un sabor agrio. Y si conocen el papel de Tonazol, en cuanto lo disolvemos a una sustancia ácida, lo vuelven color rojo. También son capaces de disolver el mármol y reaccionan fácilmente con las bases, obteniéndose una sal correspondiente. Y reaccionan con muchos metales, disolviéndolos y desprendiendo hidrógeno. Como por ejemplo, aquí tenemos, aquí tenemos el cloruro de hidrógeno, que, que está más óxido de potasio, que nos da una sal, que es el cloruro potásico, más el agua. Y aquí tenemos otro ejemplo, que es el cloruro de hidrógeno más el zinc, que nos da la sal correspondiente, que es cloruro de zinc más el hidrógeno, que se separa. Y también, siguiendo, les voy a mostrar las sustancias de carácter ácido que conocemos en que muchos de nosotros conocemos, por ejemplo, en las frutas, que son la naranja, la lima, el limón, y también tenemos en la cocina el vinagre, el aceite vegetal, y también está en los refrescos con gas, que es la Coca-Cola, la Fanta, y existen muchas variedades, que en sí está con la fórmula de CO. Buenas, ingeniero. Mi nombre es Isabel Calleja Salce y me tocó exponer sobre los principales instrumentos para medir el pH. Entre estos podemos citar dos, que son el pH metro, que es un método por medio de un electrodo, y el papel pH o papel pechímetro. El papel pH está diseñado para medir el pH de las sustancias, teniendo en cuenta que el pH hace referencia al nivel de la acidez o alcalinidad de la solución. Ya su escala está marcada con colores que van en la gradación del 1 al 14, siendo 1 lo más ácido y 14 lo más alcalino. En medio de esta escala se encuentran las soluciones neutras. El papel pH está impregnado de indicadores de tal forma que reaccionan a la sustancia indicando un color dependiendo su nivel de pH. Hoy día vamos a hacer una demostración. Aquí tengo dos sustancias y vamos a determinar cuál es alcalina y cuál es ácida. Aquí tengo mi papel pH, aquí se nota ya los colores, va la escala. Este papel tiene escala del 1 al 11, pero igual podemos identificar cuál sustancia, cuál solución es ácida o alcalina. Vamos a tomar un pedazo y lo vamos a introducir en una de las sustancias, de una de las soluciones. Aquí ya está, vemos, observamos, está
formando un color. Y de igual manera vamos a hacer con la otra solución. Ahí tenemos las dos soluciones con diferente coloración, ya que el papel pH está impregnado de indicadores, entonces nos va a guiar según la coloración para saber si la sustancia es alcalina o ácida. Vamos a ver a cuál se parece. Este es 1. Entonces determinamos que la sustancia es ácida. Esta se aproxima más al azul, al verde, que va en la escala de 11, que nos determina que es una sustancia alcalina. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Mi nombre es Juan Pablo Aguilera. Me tocó el punto 8 y 9 del trabajo final y les voy a exponer lo siguiente. Bueno, el pH. Bueno, primeramente debemos definir qué es el pH. El pH es el potencial de hidrógeno. Es, es una medida para determinar el grado de alcalinidad o acidez de una disolución. Con el pH determinamos la concentración de hidrogenoides en una solución. Un hidrogenión es un ion positivo de hidrógeno. Es un cachito de carga positiva del hidrógeno. ¿Cómo se mide el pH? Normalmente el pH lo medimos en una escala de 1 a 14. En 1 sería el valor más ácido, el 14 sería el más alcalino y el 7 sería el valor neutro. Normalmente se usan dos tipos de instrumentos para medir el pH. Podemos medir el pH en los siguientes fluidos. Por ejemplo, el pH en la sangre es el nivel idóneo del pH en la sangre debe oscilar entre 7,35 y 7,45 para la contaminación, por la contaminación atmosférica. Los malos alimenticios o el estrés acidifican el cuerpo y alteran el pH. El pH en la saliva. El pH en la saliva tiene una alta implicación en la salud bucodental, ya que es un factor protector frente a las caries. Sus niveles deben oscilar entre 6,5 y 7 para que se mantengan en un equilibrio de salud oral. Salud oral. El pH en el sudor. En concreto, el pH es un pH ácido que varía de condiciones normales entre 4,5, 5,9. El fil hidropólico se forma por la mezcla de las secreciones de las glándulas sudoríparas, que es el sudor, y las sebáceas, que vienen a ser los ácidos grasos, escualeno y ceramida, con los productos provenientes de que queratinización de las células del estrato córneo, perdón. El pH en el jugo gástrico. El pH en el jugo gástrico está entre el 1 y 3, siendo así la sustancia más ácida de todas en el cuerpo humano. Por lo demás, el ácido clorhídrico junto a la enzima pepsina rompen las proteínas transformándolas en péptidos. El pH en el agua, esto es lo más simple de todo. El agua pura, no ionizada, tiene un pH de 7, o sea, es neutra. El pH en la lavandina, como agente blanqueante de uso doméstico, normalmente contiene 5% de hipoclorito de sodio con un pH de alrededor de 11. Es irritante, o sea, quema la piel. En esta mayor concentración contiene 10 a 15% de hipoclorito de sodio con un pH de alrededor de 14. Se quema y es corrosivo. Te revienta la mano. Hipoclorito de sodio es inestable. El pH en la leche. En la leche de vaca tiene un pH comprendido entre 6,6 y 6,8. El pH en las gaseosas. El pH en las bebidas gaseosas presenta un rango de 2,3, 3,4, a excepción del agua destilada, un grupo controlado, y así agua sin gas con 6,54 y 6,23. Las bebidas con pH más ácidos fue la Coca-Cola con 2,30 y la menos ácida fue la Sprite con 3,40. Aquí, si pueden ver, tenemos un pequeño dibujo de la acidez a lo alcalino y lo neutral.
podemos ver bastantes productos para que los compañeros tengan una mayor, o tener, saber qué productos van en grado gradual. Bueno, punto 9. La importancia del pH en la ingeniería, medicina, agricultura y medio ambiente. La importancia del pH en la agricultura. El pH es una de las variables más importantes en los suelos agrícolas, pues afecta directamente en la absorción de los nutrientes en los suelos, en los suelos por las plantas, así como la resolución de muchos procesos químicos en el que se producen. La importancia del pH en la medicina. El pH es el coeficiente que indica el nivel de acidez en una sustancia. Por ello, para poder asegurar el buen funcionamiento del organismo, es muy importante que los tejidos y las mucosas tengan un buen pH adecuado. La importancia del pH en la ingeniería, yo tomé la ingeniería es muy amplia, hacia la parte civil, se requiere determinar un pH de un suelo fino de obra para emplearse papeles, se pueden emplear papeles reactivos porque se venden en farmacia, colocando una pequeña porción en el suelo para verificar el recipiente de cristal que contenga un poco de agua neutra, que es un pH 7, de modo que cubra nuestro suelo, procurando que el agua no esté helada, demasiado fría. Procura disgregar bien el suelo, el agua, y estas son indicaciones. Introduzca y retire papel reactivo. Bueno, en la ingeniería civil, más que todo, es para ver si el suelo es apto para levantar en estructura. Aquí la biografía, saqué información sobre esta página de Ana Colombia, ingenierocivil.info, Seguros Catalán Occidente. Bueno, un placer, ingeniero. Me gustaría volver a verlo en otra ocasión. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias.